Necho Rodríguez como precandidato de Honor Colorado para las municipales de Asunción. Arrancamos un año electoral en un contexto muy delicado, por cierto, signado por la crisis económica, por la crisis sanitaria y esta seguidilla de hechos de corrupción que son de público conocimiento. Muy buenas noches, un gusto estar de nuevo con todos ustedes en Fuego Cruzado. ¿Cómo le va, don Benjamín? Pero muy bien, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿qué te parece si vamos al reconocimiento del campo del día? Dale. Al borde de un colapso sanitario por la falta de camas e inconvenientes por la disponibilidad de insumos, la Comisión Permanente del Congreso hace historia en el número de sesiones para tratar de dar soluciones al difícil momento que se vive en el país por la pandemia. En paralelo, las denuncias de corrupción no cesan. Muchas de ellas salpican a referentes del Ejecutivo en un año políticamente importante por las elecciones municipales. Bueno, estos y otros temas van a estar acompañándonos a lo largo del año y tendremos que ir Y por el tomándolos. protagonista hicimos el primer anuncio. Efectivamente, tendremos que abordarlos en simultáneo. A propósito del protagonista, esta es la ficha del invitado. Raúl Latorre, doctor en medicina, magíster en planificación y conducción estratégica, exdirector del sistema de emergencias del Ministerio de Salud. Fue docente universitario y es actual presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Diputado Latorre, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches, Benjamín, Augusto. Desde ya es un gusto compartir con ustedes y con toda la audiencia de Fuego Cruzado. Es casi una cuestión ya burocrática porque ya anticipamos, pero bueno, vamos a los puntos sobre los cuales hablaremos contigo en el curso de esta noche. Interpelación a Juan Ernesto Villamayor. Honor Colorado respalda a Óscar Rodríguez. Récord de sesiones de la Comisión Permanente. Diputado, bueno, esta tarde veíamos también a través de GEN, del canal, esta presentación oficial de la precandidatura de Óscar Nenecho Rodríguez. ¿Cómo se da esto? Y esto significa entonces que en Capital no habrá concordia en el proyecto de buscar un candidato de consenso. Sí, en primer lugar es importante definir lo que significa Concordia Colorada, Benjamín. O sea, ¿qué es concordia y qué no es concordia? Lo que no es concordia no es un pacto de impunidad, no es una herramienta para cubrir la corrupción. Al contrario, el movimiento Honor Colorado siempre tuvo posiciones muy críticas cuando se presentaban situaciones que tenían tufo a acuerdos de entreguistas, tufo a corrupción, tufo a irregularidad en el gobierno. Y dentro de ese marco tenemos que hablar de la situación de PDVSA, el escándalo internacional enunciado por el Washington Post, tenemos que hablar de la situación de Texas Oil, entre otras situaciones. Eso no es Concordia Colorada. Concordia Colorada es un acuerdo electoral que busca que los mejores colorados, los mejor posicionados, sean los candidatos para las futuras elecciones municipales en nuestro país. En ese entendimiento, me es grato anunciar que hoy por hoy, según un informe que estaba pasando el líder de la bancada de la Cámara de Diputados de Honor Colorado, el diputado Bachín Núñez, tenemos más de 100 candidaturas que están siendo consensuadas con la chapa de Concordia Colorada. En Asunción está siendo difícil llegar a ese consenso, y dentro de la lógica que se había anunciado por parte de Concordia Colorada, que donde no había consensos, finalmente iban a poder correr quienes deseaban hacerlo en base a su legítimo derecho. Hoy por hoy el movimiento Honor Colorado ha tomado la decisión de acompañar la candidatura del intendente Óscar Nenecho Rodríguez para estos futuros comicios municipales. ¿Por qué está difícil? ¿Cuáles son las razones de esa dificultad en Asunción?
bueno, finalmente cuando hablamos de un proceso de consenso, si 10 querían ser candidatos a Augusto y tenemos que elegir uno solo, eso significa que tenemos que decirle a 9 o que 9 tienen que abrazar el renunciamiento y decir, bueno, yo no voy a hacer, te acompaño a vos. En determinados distritos, por sus características, por el tamaño de la población o la cantidad de liderazgo o fortaleza de liderazgos, tienden a dificultarse esos procesos. Y bueno, es lo que está aconteciendo hoy en Asunción. Ya tengo que decir que a estas alturas se ve un poco complicada la generación de la concordia o del unificar un candidato a través del movimiento Concordia Colorada. Y dentro de esa lógica, sí, el movimiento Honor Colorado ya ha sentado una posición a favor de la candidatura, la precandidatura en este caso, del actual intendente Óscar Nenecho Rodríguez. Y eso es normal, es muy difícil lograr acuerdos, candidaturas de consenso en todas partes, es harto complicado, más cuando el movimiento con el que se busca algún tipo de coincidencias en esta materia, o coincidencias, está compuesto otra vez por varias corrientes internas. Hay 4 candidaturas ahí. Más de 4, ¿verdad? O 4. Entonces, no es una conversación de movimiento a movimiento solamente, sino otra vez dentro del movimiento con tu interlocutor, que es el oficialismo, tenés varias corrientes internas nuevamente. Es un tanto complicado en ese sentido, ¿verdad? Sí, de hecho que es una de las características de este diálogo, Benjamín. Pero bueno, siguiendo la lógica y lo que habíamos anunciado, se busca el consenso. Somos convencidos de que el consenso es lo ideal en cuanto a la posibilidad de evitar mayores fricciones y buscar los candidatos mejores posicionados. Pero cuando eso no sucede, y lo decíamos porque otra de las cosas con la que quería confundirse a Concordia Colorada era un mecanismo de imposición de candidaturas, que siempre aclaramos de un principio que eso no iba a ser la función de Concordia Colorada, y esta es una forma más de confirmarlo. Entonces, claro, ante la inexistencia y posibilidad de generarse consenso, corren todos los candidatos. ¿Y por qué Nenecho Rodríguez? ¿Qué hay de verdad al respecto de muestreos que le dan mucho beneficio, digamos, previo, mucha buena puntuación? El concepto es Augusto, que existe un pensamiento, un parecer favorable de la ciudadanía con respecto a la gestión de Nenecho. De hecho, que esto hay que decirlo, nosotros salimos a mirar las calles, las vemos pintadas, hay una velocidad de reacción importante por parte de los funcionarios municipales en esta administración ante las tormentas, ante las caídas de árboles, en el proceso de bacheo. Entonces, hay una impresión de una buena gestión que, más allá de nuestro concepto, de nuestro parecer desde la conducción política, es también un concepto claramente establecido entre el ciudadano asunceno. Nuestra interpretación, Augusto, es que Nenecho está haciendo una buena gestión y que esta gestión está siendo reconocida por los asuncenos. ¿Qué pasó? Disculpame, ¿qué pasó con Marito en las últimas horas? ¿Se enojó por alguna posición de ustedes y dijo, señores, no va a haber consenso para la Asunción? ¿O cómo vino la mano? En lo personal, yo creo que esa es una pregunta que habría que hacerle al presidente de la República, Augusto. Nosotros somos responsables por nuestras acciones y nuestras posiciones, y dentro de esa lógica, el compromiso fue desde un principio de buscar al candidato mejor posicionado, que mejores chances le dé al partido y que mejor experiencia de gestión tenga. Y bueno, en ese sentido se ha tomado la decisión de acompañar a Nenecho. El Partido Colorado tiene una muy mala experiencia amarga, señalada por el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, con respecto a que, fruto de sus rencillas internas, muchas veces se pierden en municipios en donde es mayoría. Caso Central, y en Asunción ocurrió también en otras ocasiones. ¿Cómo encaran este tema para evitar que les vuelva a suceder en las próximas elecciones, que después de las internas se enojan? El que perdió no apoya al que gana. De hecho, que tocaste situaciones claves, y creo que la situación de los municipios de Central, de la propia gobernación, es la mejor manera de encarnar el ejemplo que graficaba Benjamín. Los colorados son mayoría en el departamento de Central. Sin embargo, de los 19 distritos, 14 o 15, no recuerdo el número exacto, solo 14 o 15 están en manos de la oposición. Solo 4 o 5 están en manos del Partido Colorado. Eso grafica
de repente la situación que se da dentro del propio partido, donde los grupos están tan radicalizados que a pesar de que gane uno, el que no llegó o el que perdió le pasa la factura. Ese era uno de los objetivos de Concordia, poder llegar a los consensos para evitar este tipo de situaciones. Existen municipios donde esa es una característica tan arraigada, donde uno dice, uy, es casi imposible, a pesar de la mayoría colorada, de que llegue un candidato colorado, porque quien pierde le pasa la factura. Esa era una de las intenciones que había desde Concordia. ¿Cómo evitar eso? Cuando no se puede consensuar, lo que se tiene que buscar es que las internas no sean demasiado acaloradas, que los ataques no se vuelvan personales y que la verdadera contienda sea a través de los planteamientos y las ideas. Lo que te preguntaba antes es, ¿hubo alguna insinuación por parte del gobierno respecto de, señores, ustedes nos critican y queremos concordia? O sea, hay una especie de, no nos critiquen más y, o sea, no cuestionen nuestros hechos de irregularidad, de corrupción y compañía, y a cambio de eso no hay problema. ¿Hubo algún tipo de insinuación en ese sentido? Yo no recibí esa insinuación, ni tengo conocimiento de que haya existido, y de hecho que de existir esa intención me parece que es una muy mala idea, Augusto, porque nosotros siempre hemos asumido una postura crítica con respecto a los aciertos y desaciertos del gobierno. Hemos apoyado aquello que creímos convenía y hemos sido muy críticos de aquellas situaciones que entendimos atentadas contra los intereses de la patria. Lo dijo con todas las letras de la palabra, esto que señalaba Augusto, el jefe de gabinete, muy crítico hacia Concordia Colorada. Por eso es notable, pareciera un discurso o dos discursos desde el Ejecutivo con respecto a los procesos de unidad con fines electorales, ya con miras a las municipales. Ahora, decías lo que no es Concordia Colorada. Y señalabas estos hechos de corrupción, algunos de ellos que se están dando en nuestro país en un contexto encima muy complicado, de crisis sanitaria, la pandemia que está en desarrollo, todos los efectos sociales, económicos y sociales que padece nuestra gente a causa de eso. ¿Cómo entra este tema de la corrupción? ¿Cuál es la prioridad que le dan? Y en estos próximos días, el jueves que viene, está el tema de la interpelación justamente a Juan Ernesto Villamayor. No, de hecho que tengo que referirme a una situación en particular. Citabas expresiones del jefe de gabinete civil de la presidencia, y él quería atribuir el proceso de interpelación a un problema de piel, a un problema cuasi personal con el movimiento Honor Colorado. Y ese es un planteamiento completamente abstraído de la realidad. Y para demostrarte eso tenés que ver el pedido de interpelación que recibí yo como presidente de la comisión permanente. Eso no tiene la firma de ningún componente del movimiento Honor Colorado. Tiene la firma de 26 diputados de la oposición con representantes de todas las bancadas del Partido Liberal y la totalidad de los componentes del tercer espacio. O sea, hablamos ahí de todos los componentes de Pachequería, Encuentro Nacional, Hagamos, el Colega Independiente de Alto Paraná. O sea, esta no fue una iniciativa nuestra. El movimiento Honor Colorado decidió acompañarla porque creemos que corresponde. Creemos que estos son graves, que las denuncias son graves y que requieren ser investigadas. Y creemos que es momento ya de dar por finalizado, de hacer que sean perimidas estas prácticas, estas viejas prácticas en las cuales quien tenía que defender los intereses del Estado, el arquero que tenía que atajar los penales, finalmente levantaba las manos para que el penalero meta el penal en connivencia con quien estaba chutando. Una práctica que había sido ya dejada atrás en la gestión del gobierno anterior, con una brillante actuación en este sentido del ex procurador general de la República, el doctor Hilo Moreno, que había ganado casos emblemáticos internacionales que para muchos estaban perdidos. ¿Qué expectativa tienen al respecto de yo te digo, hay una gran parte de la gente con la cual conversamos que te dicen en primer lugar, no, yo no voy a ver esa interpelación. Voy a tener que chuparme un discurso de Villamayor de 8 o 10 horas. Sin embargo, es un resorte constitucional muy importante. ¿Qué expectativas tienen ustedes al respecto del día siguiente de esa interpelación, diputado? ¿Qué esperan que suceda? Y bueno, nosotros hablamos mucho sobre las posibilidades que teníamos desde el punto de vista constitucional, Augusto, porque se presentaron estas denuncias que eran graves. Lamentablemente volvimos a hacer noticia internacional por un escándalo de corrupción o de supuesta corrupción o como mínimo acuerdo entreguista, y dentro de esa lógica decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Pedimos un informe,
Posibilidad 1. Los senadores de la bancada Hagamos hicieron un planteamiento para que convoquemos a Villamayor. De ahí viene el planteamiento de estos 26 diputados de la oposición sobre la interpelación y entendimos que en esta instancia es la mejor herramienta constitucional para investigar el hecho, llegar a la verdad a profundidad y a partir de ahí tomar las determinaciones correspondientes. Si entendemos que después de esa interpelación se mantienen serias dudas, no son aclaradas las terribles contradicciones que existen entre la versión del jefe de gabinete y la versión del comisionado para la recuperación de activos del gobierno venezolano de Guaidó, el doctor Troconis, no terminamos de dilucidar por qué habían otra vez 26 millones de dólares en comisión y cuál era la vinculación real de este doctor Vidal. Y bueno, naturalmente, si no son aclaradas esas dudas, tenemos que ir hacia un escenario del voto de censura. A partir de ahí la pelota vuelve a estar en el presidente de la República. Él puede escuchar o no al Parlamento, a la Cámara de Diputados en este caso. Y en base a eso otra vez nosotros evaluaremos las herramientas constitucionales que tenemos sobre la mesa para proseguir con esta situación. Raúl, si no ocurre tal cosa, si el presidente no escucha la decisión del voto de censura del Congreso, ¿cuál sería la actitud del Congreso? ¿A qué mecanismos podría recurrir? Y además, en el marco de otros hechos que queremos hablar también contigo, hechos muy embromados de corrupción, denuncias muy serias al respecto que involucran a otras carteras del Estado. ¿Por qué les parece si hacemos esto? Hacer una pausa y ya retornamos en un momento, ¿sí? Estamos de vuelta con nuestro invitado hoy, el diputado Raúl Latorre. Antes del corte, diputado, nos preguntábamos qué pasaría, cuál sería la alternativa que tiene el Congreso en el caso de mediar un voto de censura en contra de Juan Ernesto Villamayor. Aparentemente hay votos para el efecto. Si esto se diera y el presidente no escucha a otro poder del Estado que le dice no queremos que siga en funciones este secretario tuyo, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, en primer lugar, estamos adelantando varios pasos, Benjamín, si tengo que decir eso. Por supuesto, el voto de censura se da en caso de que las dudas no sean disipadas. Eso lo establece con otra palabra, pero básicamente eso es lo que establece la Constitución Nacional. Ante ese escenario, habría que volver a evaluar las posibilidades existentes. Existe otra herramienta constitucional que es más dura, que sí ya implica un accionar directo del Poder Legislativo, pero naturalmente eso debe evaluarse en el marco de un diálogo abierto, primero dentro del propio movimiento, te digo como posición de movimiento. El juicio político, decís, ¿verdad? Esa es una herramienta que existe en la Constitución Nacional, claro. El juicio político para los ministros del Poder Ejecutivo. Naturalmente, como decía, debe ser evaluada a través de un diálogo riguroso y un análisis primero por nuestra parte en el propio movimiento y por supuesto a posteriori con los diferentes actores de la Cámara de Diputados. Quiero pasar a otro tema que tiene relación con el Congreso y el Poder Ejecutivo y que ustedes estuvieron debatiendo y que forma parte de un interés supremo de la ciudadanía. ¿Se sintió en algún momento una actitud concreta del Congreso al respecto de interesarse en la cuestión de las vacunas? ¿Hasta qué punto tienen un monitoreo de lo que va a pasar con ellas? ¿Hasta qué punto el Ejecutivo se abre a informar al respecto de eso? Bueno, en primer lugar, tengo que decirte mi posición con respecto a la cuestión de las vacunas, Augusto. Existen dos alternativas para que nosotros podamos recuperar el modo normal de vida de los paraguayos. La primera, la vacunación a un porcentaje importante de la población, generando en consecuencia una inmunidad que impida la circulación del virus. La segunda es un igual elevado porcentaje de contagios con la consecuente inmunidad de rebaño, pero que trae consigo también decenas de miles de muertes. Esos son los dos escenarios. Dentro de esa lógica, tengo que decir de que creo que el Estado debe hacer sus mayores esfuerzos por adquirir en la brevedad posible la mejor vacuna disponible en el mercado y que ésta sea de acceso para todos. Tengo que decir también, Augusto, de que desde el Congreso Nacional, y tengo que hablar de las dos cámaras, hemos hecho todos los esfuerzos
por proveer al Ejecutivo, y específicamente en este caso desde el punto de vista sanitario al Ministerio de Salud, de todas las herramientas que pueden generarse desde el Legislativo para ejercer esa función. Recordará, Augusto, que hace como 10 días recibimos al ministro Mazzoleni, quien nos planteaba que era fundamental aprobar en condición de emergencia una nueva ley para las vacunas que le permitiría al Ejecutivo tener una negociación fuera del sistema COVAX que pueda permitir traer con mayor velocidad las vacunas. Habiendo dicho eso, dicho esto, tengo que decir de que, bueno, desde el punto de vista legislativo hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. Ya es una cuestión de gestión inherente al Ejecutivo y específicamente al Ministerio de Salud, que podamos tener la mejor vacuna lo más rápido y que sea acceso para todos. ¿Qué tanto sabemos? O sea, ¿qué certeza tenemos nosotros de cuándo vamos a tener la vacuna aquí en el Paraguay? Yo en lo personal tengo que decir, no tengo claridad sobre eso, Augusto. A mí me parece fundamental esto que estás planteando. El tema de las vacunas es un capítulo muy importante en la lucha contra la pandemia, aunque no represente su solución en el corto plazo. Es una batalla más duradera. Y la participación del Congreso en esta materia es clave también. Ahora, junto con eso, está el tema de que no se repitan procedimientos como sucedió con los insumos chinos. En el caso de las vacunas, casi pasó que una empresa vinculada al clan Ferreira, cuyo propietario, te parece si es el primo del presidente, pero este es un dato que aparece en el tema, presenta el pedido para importar las vacunas, lo retira y después se presenta a través de otro laboratorio. ¿Cuáles van a ser los cuidados, Oscar, para que los gastos COVID en este tramo de la lucha contra la pandemia no sean objeto de manotazos, como sucedió en el pasado? Y esa es la gran pregunta y el temor, tengo que ser sincero, que tenemos todos. De hecho, que yo vi dos momentos en el proceso de lucha contra esta pandemia. Y un primer momento donde los paraguayos, y me incluyo, los paraguayos confiamos en una unidad de mando, que era la necesidad para enfrentar esta pandemia. Hubo una disciplina ejemplar, una respuesta tremenda al pueblo paraguayo, se ajustó los cinturones, entró, se aisló. Y después empezó a ver la gente la cuestión del insumo chino y otras situaciones. Y dije, la pucha, yo me encierro acá para que termine sucediendo esto, ¿verdad? Una terrible caída en la autoridad moral, y a partir de ahí yo interpreté o empecé a ver de que el nivel de cumplimiento de las medidas de cuarentena se fue por el suelo, ¿verdad? Porque se perdió esa autoridad moral. La pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para que eso no se repita? Yo creo que lo acontecido es una lección importante. Lo frustrante es que hay un dicho rioplatense que dice: cocodrilo que duerme es cartera, ¿verdad? Da la impresión que nos dormimos como normalmente tendríamos que dormirnos cada noche, y amanece el día siguiente con la noticia de que hoy, por ejemplo, solo hoy, aduana sanciona a IMEDIC, ¿verdad? O sea, cada día tenés un capítulo. Entonces, y lo que me parece más horrendo es que me parece que el gobierno se está acostumbrando a convivir con esta atmósfera. El mismo gobierno se está acostumbrando a convivir y solamente reacciona, digamos, ¿verdad? Ustedes son conscientes que el Congreso tiene muchísimo que hacer más allá de interpelar al señor Villamayor de cara al futuro, digo, ¿verdad? Se armó toda una ingeniería para que el señor ministro no esté en el ojo de la tormenta, y está bien, probablemente pero también se le sacó responsabilidades que no se le puede sacar. O sea, él es ordenador de gastos. Claro. En el futuro alguien tendrá que investigarlo, digamos, ¿no? Acá diferenciemos los tantos. En primer lugar, y esto es importante poner a conocimiento de la ciudadanía, la mayoría lo sabe, de hecho, pero hay que resaltarlo. Existen mecanismos constitucionales y entidades específicas que tienen la responsabilidad de hacer el rol de contralor. Primero va a tener la auditoría del Poder Ejecutivo, después tener el Ministerio, le tener a la Secretaría Anticorrupción. En tercera instancia tener la Contraloría General de la República. Esos son los organismos de control. Por supuesto, después tenés que meter la justicia ahí, que tiene que luchar contra la impunidad, tener el Poder Legislativo dentro de un marco constitucional de una coordinación entre poderes y un control entre los poderes. Pero
realmente esa no debería ser nuestra función fundamental. Nosotros deberíamos estar para hacer leyes. Es que no podemos estar un año entero preocupándonos con sí, eso. No, esa es la realidad. Existen organismos constitucionales que tienen la tarea de controlar y le está pasando todo por enfrente. Esa es la realidad, Augusto, hay que decirlo. Tener la DNSP también. Conste que yo vi que varios penales logró atajar la DNSP. Esto también hay que decirlo, ¿no? El problema es que esto que estaba manifestando, estamos conviviendo, nos estamos acostumbrando, el Ejecutivo se está acostumbrando, también obedece a que no hay consecuencias, Raúl. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? En el peor de los casos, la renuncia. Una renuncia. Pero le tenés a Lichi, otro es el enroque, sale de acá, se va al Senado, después vuelve al gabinete. Entonces, como no hay consecuencias, bueno, sí, aguantamos un tiempo las puteadas, hablando mal y pronto, total después la situación pasa. O sea, hay que provocar también medidas políticas y de carácter penal, digo, ¿verdad? En la justicia ordinaria. ¿Qué es lo que veníamos diciendo con el caso de Texas Oil? Yo sentí mucho lo que pasó con el caso Texas Oil, donde existió un planteamiento para la interpelación del presidente Petropar y faltó un voto para que eso pueda ser llevado al pleno. Algunos colegas parlamentarios cambiaron la dirección de su voto, votaron sí por Villamayor, pero votaron diferente con respecto a la interpelación de Petropar. Y decía lo que vos estás pronunciando, Benjamín, en varios lugares. Se presenta ante ese escándalo la renuncia del ex procurador general de la República, el doctor Coxia. Sin embargo, una renuncia de ninguna manera puede representar la finalización de un proceso. Porque si nosotros no castigamos a quienes atentan contra el Estado, lo que terminamos haciendo es alentar a los que vienen nuevamente para tener la misma conducta. Es allí el daño fundamental que hace la impunidad. ¿Cuál es tu especialidad médica? Yo soy otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Lo primero está necesitando el gobierno, escuchar por lo menos. Gracias por compartir esta jornada con nosotros, ¿sí? Ya un gusto compartir con ustedes y con toda la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos. Nos vamos y nos vemos.